Diego Domínguez, nuestro móvil estuvo en vivo desde la plazoleta Acceso Este en el acto que se hizo homenaje aquí a los veteranos de Malvinas y caídos en Malvinas. En cuarentena estamos en Quédate en Casa. Y en su alocución, el doctor Gustavo Tevez en el final dice, no lo tenemos a Luli hoy para que nos diga la tradicional frase. Bueno, no pudo estar porque estamos en cuarentena y porque se queda en casa, Roque. Y por eso lo fuimos a buscar nosotros a su casa, a Luli, a Roque, Luli Weiss, que ahí lo estamos viendo, brinkmanense, que hace varios años que está en la ciudad de Morteros y que ya lo estamos viendo allí. Roque, hoy te extrañó aquí Brinkman en el acto para tradicional, pero bueno, nosotros queremos que también estés presente y te agradecemos este contacto. Antes que nada, bienvenido a la televisión cooperativa aquí de Brinkman, a tarde pero temprano. ¿Cómo te va? Buen día. Hola Hernán, buen día a tu teleaudiencia, buen día a todos los brinkmanenses, buen día. Bien, Hoy, todo muy bien. hoy evocamos, como todos los años, y sabemos, Luli, que todos los días es el Día de Veteranos de Malvinas, de los héroes de Malvinas, aquellos héroes que lucharon con un enemigo físico, pero hoy los argentinos también estamos en cierta forma luchando con un enemigo que no es físico, que es invisible, y donde creo, y ya yendo a esto, todos tenemos que ser héroes haciendo lo que tenemos que hacer, quedarnos en casa, Luli, ¿no? Sí, Hernán, comparto plenamente con vos. Estamos ante un enemigo invisible y hay que cuidarse y cuidarnos, ¿no? Porque es la mejor manera en este momento, de cumplir con la patria. Yo decía de aquellos jóvenes, hace un rato comentaba, aquellos jóvenes de 18, 19 años, principalmente, en el caso de ustedes, que llegaban a un terreno y a una porción de islas que seguramente en la escuela se los habían enseñado, le habían dicho, las islas son nuestras, la soberanía es argentina, que incluso lo veías en esas viejas figuritas, ¿no? Que veías incluso de las islas, que eran dibujos con animalitos, pero llegaban a ese continente desconocido, a esas islas, mejor dicho, desconocidas, llegaban desde el continente y llegaban con incertidumbre, con miedo, con por allí también el nerviosismo. ¿Cómo llegaste vos en este caso, cuándo te tocó y cuándo desembarcaste en Malvinas? Nosotros eh, estábamos cumpliendo con el servicio militar en Comodoro Rivadavia, Sí, que es una de las bases más cercanas a Malvinas. sí, Nosotros fuimos, después de cargar a todo nuestro regimiento, porque yo manejaba un camión, un Unimog, que después de cargar mi regimiento, el día 6, más o menos al mediodía, fuimos transportados a Puerto Argentino, Malvinas. Y contestando a tu pregunta, llegamos con, se puede. bueno, restablecemos el contacto, ahí está Jorge. Se nos había conectado Jorge Raca y está Roque ya nuevamente en línea. Decías, Luli, ustedes se fueron embarcados y llegaron a Puerto Argentino. Sí, nosotros fuimos trasladados desde el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, en mi caso en un Hércules, con mi camión y cargamento de alimentos y una cocina de campaña y un tanque de agua, de provisiones porque yo me traslado con la compañía Servicios, Sí, que es la compañía encargada de abastecer al regimiento, digamos. claro, claro. Y llegan allí a Puerto Argentino y se encuentran ya con todo el panorama y todo lo que es el estado ya bélico, ¿no? Claro. Nos encontramos con muchas tropas de otros. Si bien de nuestro regimiento ya había partido unos días antes el regimiento 25, que estaba a cargo de Aldo Rico y del general Celialdín, Sí. ya habían partido nuestro regimiento, pero sí, ahí nos encontramos con un clima que, si bien es muy parecido al de Comodoro Rivadavia, el clima que no estábamos tan acostumbrados nosotros. Nosotros nos fuimos a hacer el servicio militar a la Patagonia el 1 de febrero.
y 2 meses después, los primeros días de abril, ya estábamos en Malvinas. Así que fueron todos cambios muy, si bien uno con 18 años lo iba viviendo con mucha expectativa, con mucha sorpresa, se puede decir. Sí, sí. Y te repito, nadie, nadie creía, digamos, que los ingleses iban a venir, porque siempre, si bien para a nosotros en nuestro regimiento nadie fue obligado, o sea, el soldado que no estaba bien o que ese día no se encontraba bien de salud no fue llevado a Malvinas. De nuestro regimiento, todo lo contrario, en mi compañía había que de 4 o 5 camiones, preguntó nuestro superior si alguien se ofertaba para ir, me oferté yo, y entonces, bueno, los otros se quedaron, ¿no? Claro. Pero sí, sí, fueron días de mucha sorpresa. Pero, a ver, se ofertaban para ir, no es porque, vamos a esto, y es creo el común denominador de todos los excombatientes y los veteranos de Malvinas. Algunos ya estaban de baja del servicio y volvieron voluntariamente a incorporarse para ir a Malvinas. Y los que estaban, salvo, bueno, algún problema mayor, pero sobre todo los conscriptos, todos se ofrecían voluntariamente para ir. O decían, como el caso tuyo, que querían ir. Sí, sí, por supuesto. Ese Y sentimiento de yo siempre patriotismo, a eso aclaro, voy. sí, 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 un sentimiento de patriotismo y yo siempre aclaro que no es porque uno era el héroe de la jornada, sino porque todos así lo sentíamos. Estábamos cumpliendo con el servicio militar obligatorio, estábamos sintiéndonos parte de la historia argentina y era nuestro compromiso como soldado, ¿no? Más allá de que nadie se esperaba el final, digamos, nadie se esperaba que con el tiempo que transcurra y bueno, los que nos tocó vivir, todos los íbamos como una experiencia, ¿no? Como Pero una nueva experiencia. cero de preparación, porque después vinieron tropas británicas de veteranos de carrera militar, o sea, y ustedes fueron, me estás diciendo, vos entraste del servicio militar obligatorio, que era en esa época, en febrero, y en abril te llevaron a Malvina, que viste, ¿cuánto viste? Un FAL, un fusil, un arma. Nada, cero de preparación. Sí, estuvimos un mes en acción militar en un lugar muy agreste, ahí cerquita de Comodoro, donde aprendimos, pero como decís vos, claro, en un mes y pico aprendimos muy poco, pero te quería contar de que nosotros al rendirnos el 14 de junio, luego el 15 hemos tomado prisioneros cargados a una fragata inglesa. Luego de ahí un barco de transporte inglés muy grande que se llama Norland, que nos trajo al continente, llegamos el 21 de junio al continente como prisionero de guerra de este barco inglés, y te quería contar que yo nunca vi un inglés más joven de 25 o 30 años, Claro. vi muy pocos, no vi ningún joven, sí todos profesionales, ¿sí? Sí, sí, que habían Que estado ya incluso, en contiendas también, ¿no? claro que incluso cuando digo profesionales también han sido muy profesionales con nosotros, sus prisioneros, porque muchas cosas nosotros nos enteramos en posguerra. Eh, un soldado puede sufrir torturas mientras dura un conflicto que vemos muy común en las películas bélicas, Sí, pero al terminar la guerra y al ser jóvenes de 18 años con tan poca experiencia, a los ingleses no les interesaba para nada. claro. Primero que la guerra ya había terminado y segundo que nosotros, ¿qué información le puede entregar un joven de 18 años a una tropa enemiga, digamos? No, Casi no, ninguna. no, casi ninguna. Aparte otra cosa, ¿vos entraste en combate propiamente dicho, Roque? Nuestro regimiento resistió el bombardeo naval todos los días, el bombardeo de parte de los aviones Harrier, eh, que la verdad que sufrió mucho nuestro regimiento en cuanto a un ataque psicológico. Tuvimos 6 bajas
Lo que nunca tuvimos fue un combate cuerpo a cuerpo, que se ha vivido en algunos lugares de la isla, nosotros por suerte no. Pero en algún momento te pasó por la cabeza, ¿no? Que estabas en guerra y que ahí podías quedar en suelo malvinense, o argentino o inglés, no sé, pero bueno, en suelo malvinense. ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza? ¿Vos sabías que ibas a la muerte? Los, como te contaba hace un rato, primero lo vivimos como medio como una aventura. Luego, con el transcurso de los días, que nos empezó a faltar la comida, nuestro regimiento tuvo un par de evacuados del barco hospital, que uno de ellos vive acá en Mortero, Galoto, Sí, que el barco hospital lo evacuó no como herido, sino que como su parte médico decía desnutrición severa. sí, sí, Con el correr de exactamente. los días, que nos faltaban los alimentos, el frío se empezó a sentir cada vez más, vivíamos en situaciones muy incómodas porque con poca comida, el lugar más seguro era nuestra trinchera, que cuando nevaba y después salía el sol se nos llenaba de agua, nuestra ropa no era más, pero la situación era muy difícil. Ahí sí, la verdad que nos aferramos mucho a Dios y empezamos ya a temer mucho bueno, y a cada día tener más ganas de uno. Las conversaciones que teníamos entre nuestros amigos era lo lindo que era Brickman y qué sé yo, y lo cuánto traían nuestras madres y, y, y la cama con la ropa seca de nuestra familia, ¿no? Porque éramos muy jóvenes, Sí, extrañábamos mucho esas cosas. tratando de olvidar dónde estaban y en qué situación estaban, digamos. Es una forma de evadirse. Claro, exactamente eso, sí. Empezamos allá a dejar de ser lo- 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 los bravos soldados para pasar a ser un poco más los nenes de mamá, ¿viste? Pero Pero bueno, llegaron se como resistió nenes, bien. Luli, llegaron como Ya nenes. llegamos. Y después se Vos transformaron en sabés que hombres. yo siempre cuento cuando vamos a la charla de las escuelas que nosotros pertenecíamos a un regimiento de infantería. El soldado infante es el soldado que va al frente de la batalla, es el soldado que va caminando y es el soldado que, dado el caso, usa su sable bayoneta. El infante es el que camina al frente de las tropas. Después atrás vienen comunicaciones, logístico, todas esas cosas. Infante, nos explicaban después con el tiempo nuestros superiores, que es una palabra usada en las guerras de antaño por Sí. los niños, del mismo lugar donde viene la palabra jardín de infante. Y como decís vos, en pocos días pasamos de ser los niños o los jóvenes que habíamos ido para pasar a ser los grandes, ¿sí? Los adultos, digamos, y tomar conciencia de lo que estábamos viviendo. Bueno, gracias a Dios lo hemos podido hacer y cuando ya teníamos pensado que estábamos sin energía, es cuando la guerra termina y volvemos a nuestros hogares. Y ahí vuelves justamente con vida. Muchos quedaron allí en el suelo malvinense y seguramente muchos compañeros tuyos. Ahora la pregunta es la siguiente. Cuando llegan al continente, cuando llegan a nuestro país, durante casi 30 años, ¿qué fue peor? ¿La guerra o el olvido, la desidia del pueblo argentino con respecto y de los gobiernos con respecto a ustedes? ¿Qué dolió más? Mira, yo siempre Sí, mío, sí, sé que muchos de mis compañeros piensan parecido, pero nosotros en los pueblos pequeños, Brinkman creo que en esa época tenía 5.000, 6.000 habitantes, la verdad que nos hemos sentido muy agradecidos con el calor de la gente y con la representación que tuvimos, porque yo llegué el 9 de julio a Brickman del 1982 y ya en agosto estaba trabajando en Sancor, que en esa época era una muy buena fuente de trabajo, ¿va? sí. Lo sigue siendo más allá de todo, pero y yo me acuerdo que entre mis familiares y mis amigos, como que dábamos turnos
para comer un asado y para contar nuestra historia, que eso psicológicamente nos ha hecho muy bien, cosa que no pasó en las grandes ciudades donde vos ibas a pedir trabajo y si le decías que eras veterano Malvinas no te daban. Nosotros siempre agradecemos bueno, en mi caso a Brickman, ¿no? A mi pueblo, y nunca voy a olvidarme cuando me bajé del colectivo, hacé de cuenta que me bajé en un pueblo eso de los cuentos infantiles, donde todo es lindo. Sí. Yo nunca me voy a olvidar que me bajé allá en la entrada, allá donde está la tipa, en Alicia Moró de Justo, donde comienza San Martín, Sí, la entrada porque norte, no aguanté llegar hasta la terminal. Sur, perdón. Claro, exacto, no aguanté sur. llegar hasta la terminal, claro, no aguanté llegar hasta la terminal, que me quedaba más cerca de Avenida Sever, donde yo vivía, porque las ganas que tenía de irme corriendo a mi casa, ¿no? Pero nosotros, el posguerra nos fue mucho más leve que a otras personas. Para ir cerrando, hoy, después de 38 años, o en el transcurso de estos 38 años, ¿te despertaste alguna noche soñando con la guerra? ¿Te despertaste de tal vez una pesadilla? Sí, Malvina para los veteranos es como decías vos al comienzo. eh, yo siempre digo que es, es como el Día de la Madre. Uno el Día de la Madre trata de hacerle un lindo regalo a su mamá, o el que ya no la tiene más, llevarle un ramo de flores, pero hay que ser buenos hijos todos los días, ¿viste? Para nosotros Malvina es exactamente eso, es todos los días de nuestras vidas. Todos los días nosotros estamos malvinizando y por supuesto que te despertás más de una noche eh, con las lágrimas en los ojos o con alguna, no siempre cosas feas. Dicen que la memoria es selectiva. Nosotros nos vas a ver cuando nos juntamos los veteranos, que vos estuviste presente en varios encuentros, y Sí. nosotros siempre llevamos esto con una sola, digamos, es la mejor forma. Pero sí, Malvinas para mí estará y está presente todos los días de mi vida. Roque, te agradezco esta comunicación. Nosotros desde el primer momento, y aquellos que tuvimos familiares que estuvieron muy cerca de embarcarse cuando terminó la guerra, más aún, simplemente decimos gracias. No nos queda decirte más que gracias y gracias por la libertad que ustedes nos dieron también, por poder vivir como vivimos, porque fueron parte de la historia como tantos otros héroes, así que muchísimas gracias. Y como hoy faltaste al acto aquí, lo dijo el intendente, faltó tu frase, quiero que cierres con esa famosa frase que haces en cada uno de los actos. Bueno, Hernán, agradecido soy yo para ustedes, para la gente de tu canal, eh, porque es siempre bueno tener buena memoria y todas estas cosas siempre decimos que son muy útiles para recordar a todos los jóvenes que dieron su vida por la patria, ¿no? Y es es un homenaje siempre para ellos. Gracias a ustedes y cerramos. Gracias, Gustavo Teve, por acordarte siempre. Cerramos con este grito que me toca siempre a mí, que es ¡Viva la patria! Gracias, Roque. Muchas gracias. Grande a toda la gente. Gracias. Un saludo, un abrazo a la distancia también. Roque Luli Weiss, entonces, brickmanense que ahora vive en Morteros, pero que ha sido parte de la historia de Malvinas. Ya en un ratito